Bajo las calles de París existe un mundo que la mayoría de las personas nunca va a mirar de frente. 300 kilómetros de túneles subterráneos, 6 millones de cuerpos depositados en las paredes, una red de cámaras, corredores y laberintos que nadie ha mapeado completamente, ni las autoridades ni los exploradores clandestinos que pasan años intentándolo. Este lugar existe. No es metáfora, no es alegoría. Puedes bajar por una escalera de hierro en cualquier punto no vigilado de la ciudad y desaparecer en esa oscuridad durante semanas sin que nadie sepa dónde fuiste a parar. En 2014, un equipo de cine descendió por esos túneles para grabar una película de terror. Pero lo que trajeron de vuelta no era solo una historia de fantasmas, ni una aventura claustrofóbica. Era un mapa de algo que existe mucho antes del cine, mucho antes de París, y mucho antes de nuestra capacidad de ponerle nombre. El infierno que muestra esta película no está en las catacumbas, está dentro de quien las atraviesa. Esto es así en la tierra, como en el infierno, como en el cielo, así en la tierra. Y lo que vamos a explorar aquí va mucho más allá de la pantalla. Y si todavía no conoces Camino Etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos vídeos. Scarlett Marlowe es arqueóloga, políglota, especializada en alquimia. Pero antes de ser cualquiera de esas cosas, es la hija de un hombre que perdió la razón buscando algo que la ciencia convencional insiste en llamar mito, la piedra filosofal. No en el sentido fantástico que se popularizó en la cultura moderna, en el sentido real, el sentido registrado en siglos de manuscritos alquímicos que circularon por monasterios, por órdenes secretas, por reyes y por herejes por igual. La sustancia que supuestamente podía transmutar metales comunes en oro, que podía curar cualquier enfermedad, que podía, según los textos más antiguos, suspender la muerte. El padre de Scarlett pasó su vida rastreando esos documentos. Terminó internado. Después se quitó la vida. Ella continúa desde donde él se detuvo. Y aquí la película ya dice algo importante antes de cualquier escena de terror. La obsesión por el conocimiento oculto no es inofensiva. Tiene un costo. Alguien siempre paga. El punto de partida de la historia es un grimorio. No cualquier grimorio, el libro de Abraham, el judío. Un manuscrito que circuló en círculos herméticos medievales y que, según la leyenda, contenía una fórmula cifrada para la creación de la piedra. Este libro llegó a manos de un alquimista francés llamado Nicolas Flamel, que vivió entre 1330 y 1418 y que existió de verdad. No es un personaje ficticio. Puedes ir a París hoy y ver la calle que lleva su nombre. La historia oficial dice que Flamel fue un escriba, un comerciante exitoso, un filántropo cristiano. Pero existe otra versión, documentada, registrada, rastreable. Según esa versión, Flamel y su esposa Pernelle descifraron el libro de Abraham, y en 1382, según los relatos de la época, realizaron la gran obra, la transmutación. Es necesario entender qué era realmente la alquimia para comprender por qué eso importa. No era pseudociencia primitiva, era un sistema completo de conocimiento que combinaba lo que hoy llamamos química, teología, psicología y filosofía en un único método. Los alquimistas no separaban el mundo físico del mundo espiritual. Para ellos, el laboratorio y el templo interior eran el mismo lugar. Transmutar plomo en oro era la metáfora, pero lo que estaba siendo transmutado era el propio practicante. La gran obra era, antes que nada, una obra sobre uno mismo. Por eso, la piedra filosofal nunca fue solo una sustancia. Las referencias más antiguas, como las escritas por Zósimo de Panópolis en el siglo IV, un místico greco-egipcio, considerado uno de los primeros alquimistas registrados, describen la piedra como algo que no es una piedra, precioso pero sin valor, con muchas formas pero sin forma, conocido por todos pero sin nombre reconocible. Una contradicción que solo tiene sentido cuando entiendes que están describiendo un estado de conciencia, no un objeto. Cuando Flamel murió, su tumba fue abierta por personas que esperaban encontrar la piedra, o al menos algún rastro del secreto. La tumba estaba vacía. El cuerpo nunca fue encontrado, ni el de su esposa. La propia tumba de Flamel existe. Puedes visitarla en el Musée de Cluny, en París. Fue esculpida por el propio alquimista en vida, cubierta de símbolos que durante siglos nadie consiguió descifrar completamente. Es ahí donde la película empieza a converger. Scarlett encuentra en Irán
un artefacto llamado la clave de la rosa, un objeto capaz de traducir los símbolos alquímicos de la lápida de Flamel al arameo. Cuando aplica esa clave a la tumba, las coordenadas reveladas apuntan a un único lugar, hacia abajo, hacia las catacumbas de París, hacia un punto específico, calculado con precisión. Si los alquimistas creían que el número del diablo era 741 y que el infierno estaba exactamente a 741 pies bajo la superficie, entonces la mitad de ese trayecto, 370 pies y medio bajo la tumba de Flamel, sería donde la piedra estaría guardada. La película presenta toda esta lógica con una seriedad que pocas películas de terror se permiten. No es superstición, no es locura, es un sistema que tiene siglos de consistencia interna, y es exactamente eso lo que lo hace perturbador. Para llegar al punto marcado por las coordenadas de Flamel, Scarlett necesita ir más allá del tramo turístico de las catacumbas, la parte limpia, iluminada, vigilada. Necesita entrar en la parte prohibida. El grupo que desciende con ella es pequeño. Su examante Yor, el camarógrafo Benji, y 3 catafílicos, exploradores clandestinos que conocen los túneles mejor que cualquier mapa oficial. Papillon, el líder. Suxi, su novia. Zed, el amigo callado. Entran por un acceso clandestino cerca de la línea del metro. Cascos con linternas, mapas escritos a mano, agua, equipo mínimo para una expedición que debía durar horas. Al principio, el grupo encuentra a un conjunto de mujeres cantando en el interior de una de las cámaras. La escena es perturbadora de una manera difícil de nombrar. No hay amenaza explícita. Es el tono, el eco, la certeza silenciosa de que esas personas están ahí por alguna razón que nadie está explicando. Pero el verdadero punto de quiebre llega cuando alcanzan un muro de ladrillos parcialmente derrumbado. Papillon se detiene. «Este es el túnel malo», dice. «Un amigo mío entró aquí hace 2 años y nunca volvió a salir. Nadie entra en ese corredor». Scarlett rodea la advertencia con la lógica del mapa. George propone el camino alternativo. Atravesar el corredor de huesos que serpentea por el lado. Lo intentan. El corredor es estrecho, asfixiante, construido con la arquitectura compacta de los huesos de 6 millones de personas depositadas allí a lo largo de siglos. Benji, que tiene claustrofobia, colapsa en medio del trayecto, y cuando llegan al otro lado se dan cuenta de que caminaron en círculos. Están exactamente en el mismo lugar del que salieron. El único camino disponible es el túnel prohibido. Cuando pasan por el muro, la película cambia de tono. No abruptamente, lentamente, de la manera en que la temperatura baja sin que notes el momento exacto en que sentiste frío. Primero, un piano en medio del corredor. George se acerca y toca una tecla. La misma tecla rota que existía en el piano de la casa donde creció con su hermano Danny. ¿Cómo llegó un piano a cientos de metros de profundidad bajo una ciudad? La explicación racional existe. Los derrumbes históricos de calles parisinas provocados por las catacumbas llevaron objetos domésticos al subsuelo, pero la explicación racional no logra cubrir el hecho de que la tecla rota es la misma. La misma. Segundo, suena un teléfono. No hay señal de celular en ese nivel. Es imposible. Scarlett lo contesta de todas formas, porque Scarlett siempre contesta lo que no debería. Del otro lado, una voz masculina, cargada, familiar, que pregunta únicamente: ¿por qué no me contestaste? Ella cuelga sin responder. La pregunta queda suspendida en el aire del corredor como si fuera parte del propio ambiente. Tercero, aparece la Tuk. La Tuk es el amigo que Papillon perdió en ese mismo túnel 2 años antes. Está ahí, vivo, con los ojos dilatados al extremo, adaptados a una oscuridad que ningún ojo humano debería poder procesar. Pregunta por qué nadie fue a buscarlo. Parece no entender que pasaron 2 años. Cuando intentan volver, la pared de ladrillos que derribaron para entrar está intacta, cerrada, como si nunca hubiera sido tocada. La Tuk dice la frase que define toda la estructura narrativa de la película. La única salida es seguir bajando. Y en ese momento, la película deja de ser un thriller de catacumbas y se convierte en algo completamente distinto. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal.
La Divina Comedia de Dante Alighieri fue escrita en el siglo XIV. Es un largo poema narrativo donde el propio autor describe un viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio. En el infierno de Dante existen 9 círculos. Cada uno castiga un tipo específico de pecado. Cada uno tiene una lógica interna precisa. Lo que así en la tierra como en el infierno hace, y muy poca gente nota la primera vez que lo ve, es usar esa estructura como esqueleto invisible del viaje por las catacumbas, pero con una diferencia crucial respecto al poema original. En el infierno de Dante, las almas son castigadas de forma colectiva por el tipo de pecado que cometieron. En el infierno de esta película, cada persona es confrontada con su propio pasado específico, sus propios secretos, su culpa individual. El infierno no es genérico, es personalizado para cada uno que desciende. Eso lo cambia todo, porque significa que las criaturas, las visiones y los horrores que cada personaje encuentra no son externos, son proyecciones, son la materialización de aquello que cada uno carga consigo y trata de no mirar directamente. El infierno no crea los demonios, simplemente devuelve lo que fue depositado allí con intereses de silencio. Incluso, antes de cualquier círculo formal, el grupo ya atravesó el vestíbulo, la antecámara del infierno, que Dante describe como el lugar de los oportunistas, quienes no eligieron ni el bien ni el mal en vida. Las mujeres cantando en el altar de velas rojas representan exactamente eso: almas sin dirección, existencias sin elección definitiva. El primer círculo es el limbo, y la Tuk lo representa a la perfección. No fue condenado por un pecado grave, simplemente existe, suspendido entre el mundo de los vivos y algo que no tiene nombre claro. En el limbo de Dante viven quienes no pecaron gravemente, pero tampoco alcanzaron la redención. La Tuk es ese estado encarnado, presente sin estar vivo, ausente sin estar muerto. El segundo y el tercer círculo, lujuria y gula, pasan de forma más atmosférica. En el segundo, el corredor que amortigua los sonidos y de repente los amplifica. Hasta un nivel ensordecedor reproduce el viento eterno que arrastra a las almas lujuriosas en el poema. En el tercero, las criaturas que emergen en los márgenes enlodados de ciertos tramos hacen eco del barro y la lluvia permanentes del círculo de los glotones. El cuarto círculo es la codicia, y aquí la película lo literaliza de forma casi brutal. Después de cruzar un río y pasar ante una tumba abierta, donde descansa un caballero templario preservado de forma sobrenatural, como si el cuerpo se negara a descomponerse, a soltar aquello que el mundo material representa, el grupo llega a la cámara de la piedra. Ahí está lo que vinieron a buscar, la piedra en el panel, y detrás de una reja toneladas de oro y tesoros acumulados. Papillon y su equipo van directo al oro. Scarlett y George van directo a la piedra. El mapa de sus deseos es diferente, pero ambos están, a su manera, atrapados en el mismo círculo. La cámara castiga el movimiento codicioso. El techo se derrumba parcialmente cuando la reja es forzada. Suxy resulta gravemente herida. Scarlett usa la piedra que acaba de sacar del panel para curar la herida de Suxy. Raspa una porción mínima de polvo y la aplica directamente en la piel. Funciona. El hematoma se cierra. La conclusión parece obvia. La piedra es real. ¿El viaje valió? La respuesta está ahí. Pero el quinto círculo ya empieza a distorsionarlo todo. El río que deben cruzar para continuar refleja el río Estigia de Dante, donde los iracundos se ahogan en furia, arrastrando a los demás hacia abajo. Las figuras que emergen bajo la superficie del agua intentando agarrar a Scarlett no son aleatorias, tienen rostros. Y la sala que encuentran al otro lado del río es la misma cámara del tesoro, pero invertida. El oro está oscurecido, el caballero templario está en descomposición, lo que estaba preservado está corrompido. Lo que parecía permanente revela su naturaleza provisional. Todo lo que creían haber encontrado del lado de arriba empieza a mostrar su reflejo real de este lado de abajo. El principio hermético grabado en el propio título de la película empieza a operar no como concepto abstracto, sino como mecanismo físico de la narrativa. Como en el cielo, así en el infierno. Como afuera, así adentro. Lo que existe allá arriba tiene su espejo acá abajo, y el espejo nunca miente, aunque el original preferiría no verse. El sexto círculo, herejía, aparece de pasada.
Un corredor a lo lejos, iluminado por fuego. En el séptimo círculo, el de la violencia, la película se despliega en 3 capas. La violencia contra el prójimo. La Tuk mata a Suxi de forma brutal, impulsado por un rencor que fermentó en años de aislamiento, castigando a quien lo abandonó allí. La violencia contra uno mismo. Scarlett ve por segunda vez la imagen de su padre ahorcado. La violencia contra lo sagrado. Las inscripciones en las paredes de los túneles de arena, que aparecen en los tramos más profundos, son ofensas, blasfemias grabadas en la piedra. El infierno no está castigando personas al azar. Está devolviendo con precisión quirúrgica aquello que cada una trajo consigo. Ahora el grupo está fragmentado. Suxi está muerta. Papillón sigue avanzando. Benji filma todo con la cámara al hombro. Cuando se acercan a la 9ª capa, el 8º círculo cubre la muerte de Benji. En Dante, el 8º círculo se llama Malevolque, las bolsas del mal. Es donde están los fraudulentos, divididos en 10 fosos según el tipo de fraude cometido. Uno de esos fosos castiga a los hipócritas, vestidos con mantos que brillan por fuera, pero pesan como plomo por dentro. Benji, desde el principio de la película, es seguido por una figura que solo él ve. Una mujer con un bebé en brazos. La vio en la entrada del bar donde conocieron a Papillón. Después, entre las mujeres que cantaban en el altar subterráneo. Las demás personas a su alrededor nunca parecen notar la misma presencia que él nota. Ella aparece de nuevo, cuando él está solo en el descenso. Él retrocede, pierde el equilibrio y cae desde una altura considerable. El impacto es severo, mortal. La explicación para esta muerte está en la lógica del sistema. Benji engañó a alguien, traicionó la confianza de una mujer que tenía un hijo. Cargaba eso sin haberlo reconocido jamás. El infierno lo devolvió, y la manera en que murió, el peso de la caída, la fuerza del impacto, hace eco de la descripción de Dante sobre los hipócritas, sintiendo el peso de su propio falso brillo. Papillón encuentra su fin en el 9º círculo. En un corredor más profundo, un auto en llamas. Dentro del auto, una figura que Papillón reconoce de inmediato. Es el mismo hombre misterioso que al principio de la película los dirigió a él en las catacumbas, y que ahora él identifica como alguien que dejó morir. En un incidente del pasado, en un accidente de auto del que escapó mientras el otro no lo hizo. Papillón grita que no fue su culpa, que intentó ayudar, que no había nada que pudiera hacer. Pero cuanto más grita que no tuvo culpa, más es arrastrado hacia el fuego. Sus pies son los últimos en desaparecer bajo la tierra, el rostro hacia abajo, exactamente como Dante describe a los traidores en la Caína, la primera esfera del 9º círculo, reservada para quienes traicionaron a parientes y seres cercanos. En Dante, la negación no atenúa el juicio, lo intensifica. Ahora quedan 3, Scarlett, George, Zed. George fue mordido en el cuello por una de las criaturas atrapadas en las paredes, figuras que emergen en el tramo más profundo, alrededor de una silla donde una entidad sentada observa sin moverse. Scarlett usa la piedra para intentar curarlo. No funciona, la piedra que cargan no cura a George. La misma piedra que curó a Suxi horas antes, ahora no produce ningún efecto. Y entonces, ella entiende. No es la misma piedra. La cámara del tesoro era una trampa diseñada para filtrar a quien merecería llegar al objeto real. La piedra que sacó del panel era el señuelo, construida para quien estuviera motivado por la codicia del conocimiento, el deseo de poder, la obsesión de poseer la respuesta. Cualquiera que tomara esa piedra de su lugar, sin antes resolver algo más profundo, estaría llevándose un objeto vacío. Un susurro llega hasta ella, no desde afuera, desde adentro. Corrige el error. Necesita volver. Deja a George con Zed y vuelve sola. Este tramo de la película es el más silencioso. No hay grupo, no hay conversación, no hay cámara de otro personaje observando. Es Scarlett atravesando de regreso todos los círculos que descendió, pero ahora sin la armadura de la obsesión por el objetivo, sin el mapa, sin la misión declarada. Pasa por el río donde las figuras intentan arrastrarla hacia abajo. No esquiva. Cruza. Ve a su padre ahorcado de nuevo en el corredor. No se desvía. Continúa. Cuando llega al panel de la piedra, encaja el objeto de vuelta en su lugar. Espera.
No aparece ninguna piedra sustituta. Ningún mecanismo se activa. El panel permanece exactamente como estaba. Levanta los ojos y encuentra un espejo dorado embutido en la pared. Se limpia. Mira. Su propio rostro la mira de vuelta. Y la película dice, sin ningún diálogo, aquello que la alquimia viene diciendo desde hace 2000 años. La transmutación nunca fue sobre el metal. La piedra filosofal nunca fue sobre el oro. La gran obra no es un proceso químico, es un proceso interior. El viaje que parecía ser una búsqueda de un objeto externo era desde el principio una búsqueda de lo que existe adentro. En la alquimia espiritual, el oro representa la conciencia purificada. La piedra representa a la persona que pasó por el fuego, por la nigredo, la fase de la oscuridad y la descomposición, y emergió transformada. Scarlett descendió al fondo del infierno literal de una ciudad real, perdió compañeros, fue confrontada con su mayor fracaso, atravesó sola el camino de regreso. Ella es la piedra, no metafóricamente. En el sentido técnico de la alquimia simbólica, se convirtió en el agente de transmutación porque atravesó el proceso que la alquimia siempre describió. Existe una línea de Jesús registrada en el Evangelio de Mateo que la película parece hacer eco sin nunca citarla directamente. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Scarlett perdió la piedra para encontrarla. Entregó el objeto para recibir la capacidad. Abandonó la posesión para convertirse en lo que poseía. Es la misma paradoja descrita en diferentes lenguajes a lo largo de milenios: hermetismo, alquimia, misticismo cristiano y ahora una película de terror found footage, grabada en las entrañas de París. Vuelve corriendo hasta York, pone las manos en su cuello, le besa la frente, la herida se cierra. No había piedra en sus manos. Había la certeza de que había corregido el error. Y en este sistema, el sistema que rige todo lo que ocurre en las catacumbas, la certeza tiene el mismo peso que la realidad. La entidad que permanece sentada en la silla al fondo no es decoración, es Lucifer, pero no el demonio rojo con cuernos de la iconografía popular. Es una figura de rostro infantil, angelical de un lado, desfigurado del otro. Como una máscara de porcelana que se rompió por la mitad pero sigue siendo usada. El lado intacto representa lo que fue cuando existía en la luz. El lado roto representa lo que quedó después de la caída. Alrededor de la silla, figuras se mueven, y detrás de ellas, otras criaturas pegadas a las paredes de piedra. Traidores congelados, como describe Dante en el 9º círculo, aprisionados en el momento exacto de la traición que los condenó. El único camino hacia afuera es un agujero en el suelo. Scarlett mira a George y a Zed y dice que tienen que saltar, pero que antes necesitan hacer algo, confesar. No en sentido religioso performativo, en el sentido literal que la palabra carga antes de que cualquier institución se apodere de ella. Reconocer en voz alta lo que es verdadero sobre uno mismo. Scarlett habla primero. Se vuelve hacia la imagen de su padre, que aparece una vez más en el corredor, colgando de la misma cuerda con el mismo silencio. Y dice lo que no dijo cuando todavía había tiempo, que no contestó el teléfono, que sabía que era él, que eligió no contestar, que cargó eso como una piedra invisible durante años, cada vez más adentro. La imagen del padre se disuelve. George habla después. Newt ha entrado en túneles desde aquel día porque su hermano Danny murió ahogado dentro de uno. George estaba ahí. Intentó buscar ayuda. No llegó a tiempo. Pasó toda su vida construyendo narrativas donde la culpa se distribuía de otras formas. La velocidad del agua, la falta de equipo, la distancia hasta alguien que pudiera ayudar. Pero en el fondo, en el nivel donde la culpa realmente vive, sabía que podría haber actuado diferente. Lo dice, en voz alta, para el hermano que ya no está ahí para escuchar, pero que de alguna forma en ese lugar está. Zed cierra, tiene un hijo. Un chico que nunca conoció a su padre porque el padre nunca quiso ser encontrado. No se fue por miedo ni por falta de recursos. Se fue porque la responsabilidad de existir para otra persona parecía demasiado grande para una vida que él todavía estaba tratando de descubrir cómo vivir. Lo nombra, sin justificación, sin contexto que lo suavice. Los tres miran el agujero y saltan. La caída no los destruye,
El suelo que encuentran es una tapa de alcantarilla, pero están invertidos respecto a ella. La gravedad se invirtió en el punto más profundo del abismo, exactamente como en Dante, cuando el poeta y Virgilio atraviesan el cuerpo de Satanás y descubren que lo que parecía ser el fondo era en realidad el inicio del camino de regreso a la superficie. Hacen fuerza, la tapa cede, la cámara se invierte, emergen en una calle de París. El sol existe, el ruido de una ciudad existe, el aire existe de una manera que probablemente nunca sintieron antes de descender. Quienes negaron sus pecados se quedaron allá abajo. Quienes nombraron los suyos llegaron a la superficie. Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dar ese hype al video. Las catacumbas de París existen. Eso no es artificio narrativo. Puedes reservar una entrada para visitar el 1.5 kilómetros habilitado al público. Huesos apilados con una precisión que parece decorativa, pero es solo una cuestión de espacio. Hay turistas, hay guías, hay tiendas temáticas a la salida, pero también están los otros 298 kilómetros y medio que nadie administra, nadie ilumina, y donde las únicas reglas son las que la piedra le impone al cuerpo humano cuando el espacio se reduce demasiado para continuar. La película fue grabada dentro de esas catacumbas, no en estudio, no en réplica. La única fuente de luz, en buena parte, de las escenas son las linternas que los propios actores llevaban. La electricidad venía de cables que cruzaban el estacionamiento de un hospital afuera. No había señal de celular, no había baños, no había salida rápida si algo salía mal. Los actores que pasaron suficiente tiempo allá abajo salieron con la visión temporalmente distorsionada, viendo tonos azulados y verdosos, incapaces de tolerar la luz natural durante horas después de emerger. El actor que interpretó a Benji tenía claustrofobia real. El director incorporó eso al personaje porque la reacción del actor era más real que cualquier cosa que un guión pudiera producir. Todo esto para decir, el horror de la película no viene de efectos especiales, viene del ambiente, de la presión real que ese lugar ejerce sobre el cuerpo humano cuando el cuerpo humano intenta existir dentro de él. Pero ese todavía no es el infierno que promete el título. El infierno real de la película no está en las catacumbas, está en la lógica que rige lo que ocurre allá adentro. Cada personaje descendió con su inventario invisible, las cosas que hicieron y nunca resolvieron, los momentos en que eligieron el camino más conveniente en lugar del más honesto, las personas que dejaron atrás sin nunca nombrar lo que hicieron, y las catacumbas simplemente volvieron ese inventario visible. Hay una idea en el pensamiento hermético que atraviesa la alquimia, el gnosticismo y llega hasta la psicología analítica de Jung en el siglo XX, de que la sombra no desaparece cuando es ignorada. Crece, encuentra otras formas de existir, aparece en sueños, en comportamientos repetitivos, en elecciones que parecen irracionales, pero siguen una lógica interna precisa. Jung llamó a ese proceso la confrontación con la sombra. Los alquimistas lo llamaban nigredo, la fase oscura, la descomposición necesaria antes de cualquier transformación real. Lo que la película propone es que ese descenso al fondo de uno mismo no es opcional. Puede postergarse, puede evitarse durante años, durante décadas, pero el costo del aplazamiento es proporcional al tiempo de espera. Benji lo postergó. Papillon lo postergó. Nunca llegaron a la superficie. Los tres que salieron no eran mejores personas que los que se quedaron. Simplemente dejaron de mentir en el momento justo. Esta es la idea que el hermetismo, la alquimia y la propia Divina Comedia de Dante comparten desde hace siglos, cada uno en su lenguaje. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Lo que existe dentro de ti, eventualmente encuentra una forma de existir fuera de ti también. La pregunta no es si va a aparecer, la pregunta es dónde y de qué forma. Como en el cielo, así en la tierra, como afuera, así adentro. La película termina con una nota escrita por la propia Scarlett, mostrada en pantalla. Dice que nunca buscó un tesoro material, que lo único que siempre buscó fue la verdad. Es una declaración simple, pero cargada de una ironía densa, porque la verdad que encontró no estaba en ningún manuscrito, ninguna coordenada, ningún objeto guardado a 370 pies de profundidad. Estaba en contestar el teléfono cuando todavía había tiempo. Estaba en aquello que postergó hasta que ya no pudo postergarlo más.
La película no resuelve la cuestión teológica. No dice si lo que está allá abajo es sobrenatural o psicológico. No confirma si Flamel existe realmente en algún lugar, inmortal y escondido. Deja todo abierto. Porque esa apertura es parte de la honestidad del guión. Nadie que desciende al fondo de sí mismo encuentra respuestas limpias. Encuentra verdades que necesitan ser vividas, no comprendidas. Y la pregunta que la película deja, la única que realmente importa después de que suben los créditos, no es sobre alquimia, ni sobre Nicolas Flamel, ni sobre la estructura del infierno de Dante. Es mucho más simple y mucho más incómoda. Si bajaras 20 metros ahora mismo, ¿qué estaría esperándote allá abajo?